Mientras usted se ubica una vez más en el libro de Job y continuamos con nuestro estudio sobre este preciosísimo libro. Oye, es un manantial inagotable de verdad, de justicia, la eternal palabra de nuestro Dios. Como muy bien lo explicaba el salmista, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bueno, estamos transitando por un problema, que ya yo he reiterado en distintas ocasiones. Presenta pues un formidable desafío para la cosmovisión bíblica. Cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de un concepto muy importante y que curiosamente la teología del siglo XIX y del siglo XX vino a advertir el valor de la cosmovisión. Podríamos decir el progreso del dogma, como lo diría James Edwin Orr en un libro maravilloso al que yo les recomiendo a los estudiantes su lectura, La concepción cristiana de Dios y del mundo. Fue un ciclo de conferencias que brindó en la Universidad de Oxford este eminentísimo intelectual cristiano. Tengo que confesarles que ni en la escuela de filosofía había leído un libro con mayor densidad conceptual que el que ese hombre escribió. Ese ciclo de conferencias en la Universidad de Oxford es un libro referencia para cualquier estudiante de teología contemporánea. Escribió también un libro titulado El progreso del dogma, y es interesante observar cómo la Iglesia ha tenido particulares énfasis a lo largo de 21 siglos de peregrinación. El interés conceptual de la Iglesia por distintos temas ha sido, por supuesto, hemos tenido distintos énfasis. Particularmente la principal controversia que tuvimos en los primeros siglos tuvo que ver con la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Jesús fue cuestionada tanto en su humanidad como en su divinidad. Y todos conocerán pues las conclusiones a las que se arribó en el Concilio de Nicea, ¿verdad? Luego veríamos la necesidad producto de la irrupción del gnosticismo y de cómo nos estaba ganando espacios el gnosticismo, al punto de que la iglesia gnóstica era mucho más amplia y mucho más numerosa que la iglesia cristiana en los 3 primeros siglos en algunas ocasiones. Esto llevó a pensar de que necesitamos definir los criterios y el canon para definir cuál es la norma de nuestra fe, y esto impulsó, por supuesto, en ese contexto, la necesidad del canon bíblico. Luego, en la Edad Media, muchas controversias, debates. Agustín de Hipona nos pone en perspectiva las ideas de la predestinación, de la gracia por encima de las obras, actividades que luego en el Renacimiento la Iglesia reformada retoma, y una vez más el aspecto soteriológico, la doctrina de la salvación, viene a ser particularmente de profundo interés para la Iglesia en el siglo XVI. Todos conocemos lo de Lutero, el justo por la fe vivirá, y bueno, a través de largos siglos, en el siglo XIX diría James Edwin Orr, y en el siglo XX, quizás por nuestro énfasis misionero y por la inminencia del retorno de Cristo, los temas escatológicos tomaron un valor preeminente para la iglesia contemporánea. Cuando hablamos de los temas escatológicos, estamos hablando de los eventos proféticos, de los eventos del porvenir, de los eventos del mañana. Pero Francis Schaeffer nos decía algo interesante. No hay algo que tenga mayor valor apologético, y creo que afirmaba él esto en su libro Huyendo de la razón y en Muerte en la ciudad. Nos recordaba Schaeffer que quizás nuestra perspectiva apologética va a tener que asistir al nivel de la cosmovisión y de la imagen total de la vida, porque eso es lo que está comprometido en el pensamiento contemporáneo. Estamos en una crisis de los grandes metarrelatos, una crisis de las grandes narrativas que le aportan sentido a la experiencia humana. Esas narrativas, un filósofo conocido como Lyotard y Gianni Vattimo nos recordaban que entre ellas está el marxismo como una visión totalizante de la vida y de la historia. Entró en crisis después de la caída del muro de Berlín en el año 89. También la visión de la modernidad propia del pensamiento cartesiano se ha visto en una profunda crisis después del pensamiento posmoderno, y afirma Gianni Vattimo que quizás la crisis más profunda de Occidente la tiene el cristianismo. Y él decía, en la era postcristiana, en la era donde las narrativas y los grandes metarrelatos del Evangelio no están presentes,
Decía Francis Schaeffer, quizás estamos en la era postcristiana, estamos ante el final de la era institucional del Evangelio, donde la sociedad, nuestros gobiernos y nuestras instituciones no reconocen el valor de nuestra cosmovisión. Estamos viviendo una vez más como en los 3 primeros siglos al margen, ¿verdad?, del respaldo del Estado, y estamos quizás en el fin de la era cristiana, la que él llama la era postcristiana. Estamos quizás ante el final de la civilización misma. Porque la única manera de vivir civilizadamente, en libertad, en dignidad humana, es a través de la concepción cristiana de Dios y del mundo. Si hoy podemos estar reunidos compartiendo ideas libremente, es gracias a la cosmovisión de este libro que le permitió a las naciones reconocer la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Si hoy podemos predicar el Evangelio sin el temor de la retaliación del Estado, es porque nos han enseñado de que la libertad tiene un fundamento, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que estamos ante una crisis de cosmovisiones, y hoy quizás la Iglesia necesita interpretar su fe hoy más que nunca desde una perspectiva integral e integradora. Y quizás uno de los escollos para la cosmovisión cristiana es precisamente el problema del sufrimiento. Ya lo habíamos dicho, quizás este es el problema filosófico por antonomasia de la espiritualidad cristiana. No se supone que un Dios bueno y todopoderoso debería permitir cosas como las que vivió el protagonista de nuestra historia. Y aquí nos encontramos entonces transitando por los distintos quebrantos que este hombre vivió. Ya hemos explorado grandes temas de este libro. Uno de ellos, quizás uno de los de mayor valor para mí personalmente, en términos de mi pensamiento teológico, la piedra angular de mi pensamiento es la idea de la soberanía de Dios. Es esencialmente la piedra angular de nuestra concepción cristiana de Dios y del mundo. Con esto estamos diciendo de que el universo no está gobernado por leyes, principios aleatorios, por elementos de casualidad. La casualidad no existe, la suerte no existe, la aventura no existe, la fortuna no existe. Estos elementos en donde pensamos de que el universo está sujeto a leyes que están gobernados por principios irracionales y por principios que no están bajo la égida del gobierno divino, no forma parte de nuestra perspectiva de la vida. Yo no creo en eso. Yo creo, como dijo Jeremías, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Yo creo como Amós, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Y cuando evalúo la vida desde esta perspectiva, me paro desde esta piedra angular, desde este punto arquimédico. Arquímedes era el sujeto que dijo, denme un punto lo suficientemente firme y una palanca lo suficientemente larga y yo podré mover el mundo. Pues el punto arquimédico de la espiritualidad cristiana, desde esta perspectiva, la pandemia tuvo su origen en Dios. O amén a mí mismo. No hace falta su amén para que esto sea verdad. Porque esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y yo sé lo incómodo que esto que... ¿Sabe que el tsunami del 2004 fue Dios quien lo dio? El Vargas del 99-2000 fue Jehová el que lo envió. La vaguada que estuvimos viviendo y que nos inundó la carretera fue Dios quien la envió. El huracán que acaba de azotar Florida fue Jehová quien lo envió. La otra alternativa que yo tengo es pensar de que el diablo está operando sin ningún tipo de control divino. Y es la perspectiva que nuestro folclore tiene. Cuando nosotros decimos, Jehová toma el control de esto, estamos diciendo que el Señor lo soltó. Señor, toma el control de esta situación. En vocabulario estrictamente bíblico, eso es una muy mala oración. Porque decir que Dios tiene que tomar el control es una negación de su soberanía. No, toma el control de mis emociones. Toma el control de mi nerviosismo.
Toma el control de lo que tú me has dado en mi autonomía moral administrar, que no quiero que esté bajo tu soberanía, que es el auténtico núcleo de la resistencia de tu gobierno universal. Este espacio de autonomía donde tú por razones también soberanas y providenciales te has retirado y me has dejado a merced de un arbitrio moral. Toma el control de mi vida, de mis emociones, pero aún eso Dios puede hacerlo sin pedir permiso. Yo quisiera, y miren, esto es algo interesante, ¿no? Porque nos está dando una revelación muy distinta de la perspectiva que nuestro folclore tiene de Dios. Y nos está diciendo algo: Satanás no se gobierna a sí mismo. Satanás no puede tomar decisiones, elecciones y aflicciones, dolores y aún tentaciones si no es bajo la anuencia del gobierno de Dios. Miren, y vamos a seguir explorando, porque la fe cristiana en última instancia es conocer de manera madura a Dios. La fe cristiana es conducta transformada, y es imposible transformar esa conducta de no poder tener una auténtica concepción de quién es Dios. Miren cómo lo presenta Jeremías en el capítulo 10 de este precioso libro. Jeremías es uno de mis libros favoritos también. Y aquí dice algo Jeremías absolutamente devastador para Cash Luna, Guillermo Maldonado y un bojote de gente que está por enlace manipulando la fe. Cosas como estas. Capítulo 10, verso 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué le parece? Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. ¿Sabe que usted podría decir, yo decidí, yo lo hice, yo tomé? Y lo interesante es, ¿por qué a usted le gusta lo que eligió? ¿No ha preguntado usted eso? Porque hasta mis gustos y mis colores, parece que Dios los puede inclinar también a su voluntad y merced. Es algo complejo, y yo no niego que estamos hablando de un misterio, porque no podemos negar tampoco la libertad del hombre, pero Dios no necesita pedir permiso para tomar decisiones por mi vida. Es lo que está dejando en claro Jeremías. ¿Quiere usted ver que aún Satanás no puede tentar si Dios no da permiso? Acompáñeme a Mateo, por ejemplo, capítulo 4. Mateo, en el capítulo 4, nos da una descripción interesante de lo que hace Dios. Capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado? ¿Para hacer qué? Bueno, este es un versículo que algunos evangélicos quisieran borrar de ahí, ¿no? Versículos incómodos que nos desbaratan gran parte de nuestra perspectiva folclórica de la fe. Aquí nos está diciendo que el Espíritu lo llevó para ser tentado. Porque la tentación, como les reitero, es una ocasión para manifestar también virtud. Ante la tentación, usted tiene dos respuestas. Usted cede ante ella y fracasa moralmente, o usted resiste y lleva gloria ante la presencia de Dios. Y cada vez que un cristiano es tentado, claro que hay una batalla de proporciones cósmicas donde el enemigo de nuestras almas apuesta por nuestro fracaso. Pero lo interesante es que ni aun esos episodios suceden sin la anuencia divina, porque Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Estamos viendo hasta dónde el libro de Job, y ahora un conjunto de conversaciones nos vienen a alumbrar algo más. Estamos hablando de un Dios que no es el Dios del paganismo, no es el Dios que gobernaba, por ejemplo. Tenían la concepción algunos hebreos de que Dios no podía ser el Dios del mar porque los dioses del mar eran otros. De allá era Dios, de las tormentas era Baal. Y una de las imágenes de Baal es que tenía un rayo en su mano controlando el tiempo, el clima. Y por eso ellos en su magia homeopática pensaban que manipulando la voluntad de ese Dios podían modificar el clima también.
Pues los milagros que se hicieron en el mar tenían un valor interesantemente apologético para aquel entonces. Le estaban diciendo a la gente, Jehová no es solamente el Señor de los pastores y de la gente que está en la tierra, es Dios de las montañas, de los valles y de los llanos. Él es Dios de los mares también. Y cuando Jesús, en medio de la tormenta, habló a la tempestad y la hizo callar, la Escritura lo que está dando es un testimonio: no hay un rincón del universo que no esté bajo su dominio. Mis queridos hermanos, cuando uno dice que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Alfa y que es el Omega, que es el principio y que es el fin, que es el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios que tiene el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda potestad le ha sido dada, no es solamente para arengar a los evangélicos para que aplaudamos. Es una convicción que nos están diciendo: no se te olvide que cada molécula del universo está siendo gobernada por el Dios de tu adoración. Y debería esto traerte muchísima paz. Saber que el mismo que te aflige es el mismo que te ama. Saber que el mismo que permite tus dolores y tus circunstancias es el mismo que terapéuticamente las administra para el bien de aquellos que en él esperan. Pues aquí esta es la concepción de Job, pero los amigos, bueno, ya vimos que había perdido todo: el dolor familiar, el dolor social y económico. Hermanos, quizás una de las experiencias más lesivas a la condición masculina es no poder proveer. No hay algo más castrante a la condición de un hombre que no poder ser proveedor en su hogar. Y le hablo a las damas de esta iglesia: si su marido perdió el empleo y su marido tiene dificultades económicas en este momento, usted quiere saber alguna de las razones de su irritabilidad, alguna de las razones de su mal carácter. Es una persona que está pidiendo auxilio. En el fondo, quizás esa irritabilidad que usted está viendo es la impotencia de un hombre que no puede, que las circunstancias parecieran desmentir su propia identidad. Y es una persona que está pidiendo auxilio en medio de circunstancias que parecen no tener solución. Pues Job perdió todo, y además de perderlo todo, con ello se fue gran parte de su dignidad social. Gran parte no. La perdió absolutamente toda. Porque hasta el amor de su mujer podría cuestionarse realmente cuando su propia mujer le dice: todavía retienes tu integridad. Es decir, tú sigues apostando por una vida de comunión con Dios. ¿Tú crees que este camino de seguir buscando a Dios sigue siendo un camino fecundo para nuestro bienestar? Yo te propongo algo: maldice a Dios y muérete. Y pareciera que la propuesta se puede leer de distintas maneras. Se puede leer: o lo invitó a suicidarse, o lo invitó a maldecir para que Dios dejara reposar su ira sobre él de una vez y para siempre, para que esto se acabe y ya tú me des la oportunidad de buscarme otro marido. Estar casado con un hombre que ahora es un refrán del pueblo, como él mismo luego lo dice: yo vengo a ser parte de la refranería popular. Me tienen a mí como un modelo de lo que no debe ser un hombre. Pues ahora tiene el dolor social de enfrentarse a la soledad. No se equivocaba Gabriel García Márquez cuando escribió 100 años de soledad. Él decía que el tema que le obsesionó toda su vida fue precisamente la idea de la soledad. Y la soledad tiene muchas formas y expresiones, porque usted puede estar en una multitud y sentirse solo. Quizás esa es una de las soledades más cáusticas y una de las soledades más dolorosas, querido hermano: estar en su familia rodeado de gente que afirma que le ama, o estar rodeado en una comunidad, aún en una iglesia, y usted sentirse solo. Pues ahora vamos a experimentar el dolor social de la murmuración. Vamos a ver lo que tradujo para Job encontrarse ante amigos que después de reprocharle, ahora están hablando mal de él,
están descalificándole y vamos a hablar un momento sobre el dolor social de la calumnia. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Y cómo responder ante un tema tan común, quizás uno de los pecados más comunes y menos censurados de la iglesia es la murmuración. Uno de los pecados más recurrentes porque la gente considera que eso no es pecado. Hablar de otra gente puede ser en última instancia una liviandad, pero no es pecado. Y hoy vamos a ver cómo es tan pecado como un homicida el murmurador. Y vamos a ver cómo generalmente este es el pecado que la gente buena comete. La gente buena entre comillas. La gente que se considera un tribunal y que puede y tiene la facultad de ser el tribunal de la conducta ajena. Pues es interesante que este dolor tiene mayor agravio cuando viene de una persona a la que tú amas. De alguna manera alguien podría decir, bueno, el que a mí me calumnie, uno de mis detractores, una de las personas a las que tú sabes que tú les caes mal, que de a gratis no tienen respeto por ti o te descalifican, eso tiene mucho sentido. Pero cuando viene de una persona a la que tú aprecias, el dolor se hace mucho más agudo. Porque tú te preguntas, pero ¿en quién puedo yo confiar? ¿En quién puedo yo reposar mis intimidades? ¿En quién puedo yo compartir mis luchas? ¿Con quién puedo yo hablar entonces? Si esta persona que era mi íntimo, al igual que Judas con Jesús, ahora viene a ser mi peor detractor. Viene a ser una lengua lacerante y una persona que en lugar de encontrarse con empatía, reconociendo el dolor que me aqueja, es una persona que se ha constituido un auténtico juez de mi conducta. Pues vamos a explorar esto en el capítulo 22 del libro de Job. Y aquí quizás el más anciano, por lo que podemos inferir por algunos patrones sociales, el orden de participación nos permite decir de que aquí está quizás hablando el de mayor edad. Y el que se presume según la cultura de oriental, el que mayor sabiduría podía tener, el más viejo. Un viejo amigo de Job, el compañero con el que comió parrillas, con el que hicieron viajes, con el que compartieron luchas juntos, que compartieron seguramente intimidades personales, luchas personales. Estos tres amigos eran íntimos amigos de Job. No eran cualquier conocido. No es el personaje, por ejemplo, antes de hablar del capítulo 22, de Eclesiastés 4, por ejemplo. Este personaje de Eclesiastés 4 seguramente no tiene el nivel de intimidad con el que nosotros vamos a lidiar hoy. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Miren lo que está diciendo la Biblia. Todo trabajo y toda excelencia de obras va a despertar la envidia del hombre contra su prójimo. Es decir, una de las mejores evidencias de que usted está haciendo algo bien es que tiene una comunidad de detractores. Hay la virtud incomoda. La virtud, decía Uslar Pietri, la sociedad de los mediocres y sus cómplices la ven como sospechosa. Porque una sociedad que se levantó a través de la adulación, el cargo político se logra a través de la adulación, el poder es directamente proporcional a la proximidad que yo tenga al centro hegemónico del poder. ¿Y cómo yo puedo llegar al centro del poder? A través de la adulación, a través del fraude. Hay muchísimas formas de hacerlo. A través del fraude, a través de la adulación, hay tantas formas en las que de alguna manera usted puede llegar a conquistar algunos espacios de poder. Y decía Uslar Pietri, si usted ostenta virtud, esa gente se ve amenazada. A la gente diría, oye, pero este tipo sí está preparado y yo llegué aquí a punta de muchacho, no voy a decir la palabra. La palabra es la adulación. A través de yo ser adulador, llegué aquí, pero este sí conoce el trabajo. Este sí es un buen ingeniero.
Y si le dan un trabajo de obras públicas, va a haber un buen drenaje en la ciudad. No, a mí me están dando el empleo no porque yo sea un buen ingeniero, de hecho yo compré el título. A mí me lo están dando es porque yo soy amigo de alguien que está alrededor del poder, y en esta sociedad de complicidad, de mediocridad cómplice, el hombre de virtud tiene que ser visto con sospecha. Hay que silenciar al virtuoso, y todo trabajo y excelencia de obras va a despertar la envidia del hombre contra su prójimo. Porque quizás la virtud de esta persona va a contrastar abiertamente con mi incapacidad. A este sujeto hay que aniquilarlo. Y una de las maneras de aniquilarte socialmente es a través de la calumnia, a través de la palabra, ¿verdad? De la descalificación, pues a través de comprometer tu dignidad social. No estoy hablando de ese personaje, estoy hablando de la persona que, participando de tu intimidad, ese amigo íntimo hoy te puede traicionar. Ese Elifaz, que había tenido quizás largos encuentros y conversaciones con Job. Ese hombre que lloró con él cuando partieron sus hijos y que hizo duelo con Job por 7 días. Ese hombre que de manera sincera quizás lo quiso, pero sus prejuicios y su concepción de la fe no le permitieron ser un instrumento de consolación, sino de aflicción. Vamos a ver cómo nosotros podemos convertirnos quizás en un Elifaz por no entender bien nuestra fe. Miren lo que el capítulo 22 nos dice, y es interesante ver todos los argumentos que aquí emplea Elifaz. Capítulo 22. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Ya recuerden que Job venía dando una respuesta interesante. Si el impío, si yo estoy sufriendo como dicen ustedes porque yo soy un sinvergüenza impío, entonces los narcotraficantes deben ser Santa Teresa de Jesús y el Santo Niño de Atoche. Porque si ustedes quieren evaluar la destreza moral y espiritual de un hombre por su prosperidad material, entonces aquí tenemos un problema. Los impíos son más prósperos que los justos. Ahora desmiéntanmelo ustedes. Los impíos tienen mayores prosperidades y mayores logros sociales, políticos y económicos que los justos. Ahora explíquenme ustedes por qué los impíos prosperan en su camino. Esto puso en crisis la perspectiva teológica de Elifaz. Y ahora Elifaz, con resentimiento institucional, con el celo religioso que le es propio a un hombre que se ve amenazado en su concepción del mundo, ahora miren lo que está tratando de decirle a Job. Respondió Elifaz temanita, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Miren lo que él está diciendo. ¿Tú crees que Dios te está dejando vivir esto a causa de que tú eres muy justo? ¿De que tú eres piadoso? ¿Tú crees que Dios está peleando contigo porque tú eres piadoso? Esto no me cabe a mí en mi concepción teológica. Si Dios está peleando contra ti es porque tú algo tienes escondido, sin vergüenza. Y algo da razón. Hay alguito por ahí escondido que debe dar razón de ti. ¿Tú crees que Dios pelea con un piadoso? Es lo que le está diciendo aquí. Miren lo que ahora responde. Por cierto, tu malicia es grande. Miren cómo su amigo le dice, eres malo y tus maldades no tienen fin. A un hombre que, como les dije yo, imagínense ustedes conseguirse un tipo tirado en el suelo, con la piel ennegrecida, la piel se le está cayendo, está en condición de desnutrición, estado febril y en estados de delirio, lleno de gusanos, que no puede dejar de rascarse todo el tiempo con el poco vigor que tienes para rascarse, que está pidiendo misericordia, y usted ve a esta persona que está convertido prácticamente en un lastre, ¿verdad? Decirle, tú eres malo, no sirves para nada,
y tienes menos de lo que tú te mereces. Ahora mire lo que puede hacer un murmurador. Mire lo que puede hacer el celo religioso. Porque el celo religioso puede hacer en nombre de Dios, puede incluso cometer homicidios. La historia de la iglesia está llena de la Inquisición, donde gente que se decía ser muy correcta, mató a mucha gente inocente. Y dijeron, y como dijo Jesús, y muchos en aquellos tiempos, pensarán que están sirviendo a Dios al perseguirles a ustedes. Ahora miren qué interesante. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, ni detuviste el pan al hambriento, pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Todo esto es mentira. Todo lo que está diciendo Elifaz de Job, Job lo desmiente antes y después. Pero es necesario ensañarse contra aquel que amenaza mi teología. Es necesario ensañarse con aquellos que pueden violentar mi status quo. Porque después de todo, si todo este conjunto de ideas que yo tengo, este folclore religioso no es verdad, pues mi estatus se ve amenazado. Después de todo, estamos entendiendo que de Temán, de la Atenas del Medio Oriente, está hablando el Sócrates del Medio Oriente. Hay mucho prestigio que cuidar. Hay mucha fama que resguardar. Hay mucho estatus que tener, ¿verdad? Y quizás mucha soberbia. Porque la madre de todos los pecados, sin duda, es la soberbia. Mi querido hermano, la soberbia convierte ángeles en demonios. Y este hombre no le bastó lo que dijeron sus amigos. Oye, vale la pena ver un repasito de algunas cosas que dijeron sus amigos. Miren, esto es tremendo. Yo me pongo en el lugar de Job. Y usted, por ejemplo, escuche esto, en el capítulo 19, verso 17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Miren qué interesante. Vamos a ver, por ejemplo, palabras que dijo Zofar. Zofar le dijo cosas que de alguna manera fueron las más hirientes. El más lacerante, parecía el más lacerante Zofar. Y miren lo que el murmurador piensa que está haciendo bien. Porque miren lo que dice Zofar en el capítulo 15, verso 11. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Él dice que son dulces las palabras. ¿Qué le parece? ¿Y por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu? Este murmurador cree que está haciendo lo bueno y aún dice que son dulces sus palabras. ¿Qué le parece a usted eso? ¿No le causa a usted perplejidad cuando usted ve que su detractor incluso afirma el valor que tiene de poder descalificarle? Bueno, son tantas las cosas con las que tuvo que lidiar Job. Y ahora miren lo que le sigue diciendo en el capítulo 22 Elifaz. Continuemos. No diste de beber agua al cansado. Verso 10. Por tanto hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿sabe Dios? ¿Cómo juzgará Dios a través de la oscuridad? Las nubes te rodearon y no ve,
y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como el río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Ahora miren, el piadoso siempre puede terminar la murmuración con palabras piadosas. Y este es un verso que muchos citan y que muchos emplean incluso dentro de los estados de Instagram, yo los he visto, y de WhatsApp han citado este verso. Pero ellos dicen cosas como esta. Miren lo que dice, ahora le va a dar un consejo espiritual. Tú que eres un sinvergüenza de 7 suelas, un tipo que no sirve para nada, que robaste al menesteroso, que quebraste el brazo del huérfano, que dejaste ir a la viuda privada de derecho, tú que no sirves para nada, te recomiendo que vayas para la iglesia. Y en la iglesia te pongas a derecho con Dios y hagas esto. Capítulo 22, verso 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, lo mandó a leer la Biblia. Y pon tus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra. Y como piedras de arroyos, oro de Orfir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitas en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos, determinarás asimismo unas cosas y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá tu luz, resplandecerá luz. ¿Qué les parece? Lo mandó a ir para la iglesia, a meterse en oración y en ayuno, y que leyera la palabra, para que, siguiendo las disciplinas espirituales, el perverso Job pudiera entender que él es afligido mucho menos de lo que él se merece. Bueno, ahora estamos ante el dolor social, el dolor familiar y el dolor de tener que lidiar con una comunidad de detractores. Las personas que le podían brindar consuelo, dice Job, ellos han venido a ser como consoladores molestos. Si yo estuviera en su lugar, mis palabras les hubieran brindado a ustedes consuelo. Fue lo que Job les dijo. Ahora, ¿qué dice el Señor sobre esto que está haciendo Elifaz y Bildad? Fíjense, y vamos a volver al capítulo 42 del libro de Job. Allí se nos enseña por qué Dios se molestó y dice en el verso 7. Aconteció después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, el que acaba de hablar, el que acabamos de leer. Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora miren qué hizo Job. Es interesante que guardó silencio y no respondió. Es un acto de muchísima estatura espiritual. ¿Qué hace usted cuando usted es denigrado? Cuando usted, incluso el mismo Job luego diría, ellos han traído a mi memoria los pecados de mi juventud. Han querido hacerme cargo de los pecados de mi juventud para dar interpretación de lo que yo estoy sufriendo hoy. Para comenzar, ¿por qué cuando usted habla del pasado de un cristiano, usted es un calumniador? ¿Cuál es el fundamento teológico de interpretar de que el pasado de otra persona, cuando usted habla de él, usted es un calumniador? ¿Sabe cuál es el fundamento teológico? De que Dios no se acordará más de sus rebeliones. Usted no debe olvidar que Dios lo perdonó, pero usted se debe olvidar del pasado. De lo que usted no se debe olvidar es de donde Dios lo sacó y de la misericordia que Él derramó en usted. Pero el precepto bíblico es no hagáis memoria de las cosas pasadas. ¿Por qué hay un fundamento teológico para interpretar que el pasado así sea verdadero? Es una calumnia ante la presencia de Dios. Fíjense lo interesante de este concepto, es que la idea del perdón, tal como la entendemos en vocabulario teológico bíblico, es que Dios ni siquiera tiene memoria de lo que Él perdonó. El Señor dice en el Salmo 103 que cuanto hizo lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
La palabra del Señor dice en Primera de Juan capítulo 2 verso 1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego vemos que Satanás nos acusa de día y de noche. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, acompáñeme una vez más para que usted pueda contrastarlo y pueda ver que este es el oficio de Satanás. Y por eso se le llama calumniador y acusador. Verso 9, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Qué le parece a usted que a usted lo está acusando Satanás a cada momento? Hermano, si usted no tiene en claro su identidad en Cristo Jesús, a usted la culpa lo va a neurotizar. Y Satanás, como ya hemos visto, puede utilizar a unas representantes de la religión institucional para ser un instrumento neurotizante de culpa infundada. Va a utilizar a los hombres más prominentes, al Sócrates del Medio Oriente, puede utilizar cuando los propósitos de Satanás es robar la paz y el gozo del creyente. Miren lo que dice acá. Es el que los acusa de día y de noche. ¿Sabe que esta anécdota de Lutero tiene varias lecturas, no? Muchos dicen que él estaba traduciendo particularmente Romanos 8:1 en ese momento. Otros dicen que no, pero ya es una anécdota por demás consabida por nosotros, ¿no? El mismo Lutero reconoció que él aborrecía la idea de Dios. Antes de tener un auténtico encuentro personal con Dios, él se sentía absolutamente abrumado por la culpa. Batallaba con profundos sentimientos de culpa neurotizante. Personas que neuróticamente viven enquistadas en el recuerdo de su pasado, de sus errores, y que no pueden salir de allí. El mismo Lutero dice que él le atormentaba la idea de Dios, él la aborrecía. Porque ese Dios yo lo veo como un tribunal que de manera inexpugnable me va a llevar a un juicio que yo no puedo ser eximido. Ese Dios me va a condenar irremediablemente. Estoy condenado porque mi pasado es verdad lo que me recuerdan. Pero curiosamente, cuando Lutero tuvo ese encuentro personal y tuvo un encuentro auténtico con la verdad del Evangelio, él comenta, y esta es una anécdota por demás consabida, tiene varios matices y otras he visto distintas en distintos autores, donde Satanás se le presenta y le da una larga lista de los pecados de su juventud. Y tú hiciste esto, y tú hiciste esto. ¿No te da vergüenza estar traduciendo la Biblia? ¿No te da vergüenza de ser tú y que un reformador, un sujeto que hoy quiere convertirse en criterio y norma de fe de la iglesia? No te da, y mira tu pasado, y mira lo que hiciste. ¿Quieres que te recuerde lo que tú hiciste? Y comenta esta anécdota que Lutero dijo, pero se te olvidó agregar algo más. Esto y esto también lo hice y no lo dijiste. Pero tengo que recordar una palabra, y por eso es que Satanás es calumniador, ¿sabe? Porque, mi querido hermano, tengo una muy buena ilustración para esto. Yo estoy seguro que usted y yo se pueden decir de usted muchas cosas y de mí también. Pero Dios se puso unos espejuelos de color rojo que tienen la sangre del Cordero, y el Señor me ve a través del velo de su sangre, y el Señor puede recordarle al calumniador, al que me recuerda mi pasado, decirle cómo no, Él hizo todo eso, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres calumniador porque a pesar de que eso sucedió, al yo haberlo perdonado y ya no existe, el pasado que tú recuerdas no existe. Yo pagué ese precio
y yo no hago memoria de lo que yo perdoné. Sin embargo, el murmurador cree que él tiene mayor virtud que el que es objeto de su murmuración. Y les voy a dar un ejemplo de cómo la murmuración, que es hablar en detrimento de un ausente, ¿qué debe hacer usted si usted ve que su hermano está fallando? ¿Sabe que hay un libro monumental que le dio un giro a mi vida en mi juventud? Ese libro se llama Cuando no basta con ser bueno, que es una de las mejores aproximaciones a las doctrinas de la gracia que yo he leído. Cuando no basta con ser bueno, es el esfuerzo del legalista por tratar de justificarse ante Dios, y que después de la larga lucha por tratar de encontrar justicia a través de su conducta, tiene que doblar rodillas en el reconocimiento de que solo la gracia le sostiene. Ese libro es formidable. Lo vendieron en una bagatela en el CLC como un libro que la gente no compraba, y ha sido uno de los mejores tesoros que ha caído en mi mano en mis lecturas juveniles. Ese libro nos recordaba, el tema es que debemos reconocer que estamos perdidos. Estamos indefectiblemente condenados, mis queridos hermanos, a la contingencia del error mientras peregrinemos en esta tierra. Miren, aún el Vaticano dice que el Papa es infalible, ¿verdad que sí? Yo no sé, eso no se lo creen ni ellos mismos. Eso no se lo cree nadie. Cuando uno ve, por ejemplo, la historia del Vaticano y la historia de los papas, uno se dice, oye, pero qué infalibilidad tan... ¿Qué tipo de infalibilidad ellos apelan, no? Pero de alguna manera, si el primer papa era Pedro, usted se va a dar cuenta que a Pedro lo llamó Jesús Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Después que le había dicho, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Después de él haber dicho, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Sobre la confesión de Pedro. Pero después que tuvo ese destello de esplendor, Jesús le dice, me van a matar, crucificar, voy a ser objeto de escarnio. Él dice, Señor, ninguno de estos males te acontezca. Y digo, voy a ganar unos punticos más para brillar más al resto de los 12. Y le dijo, ¿vos crees que estás brillando? Apártate de mí, Satanás. Y lo mandaron para el infierno, muchachos, porque lo pusieron como Satanás. Bueno, este mismo que podría ser en la teología del catolicismo y de la religión oficial el primer papa, luego Pablo lo reprende como un muchacho en la iglesia de los Gálatas. Y le dice, porque era de condenar, porque mientras estábamos con los gentiles, compartías con los gentiles, pero cuando llegaban los judíos te apartabas de ellos, y en la misma hipocresía y simulación cayó incluso Bernabé, el padre de consolación, el que me introdujo a mí en la iglesia, y yo tuve que exhortarles públicamente y hacerles saber que eran unos hipócritas. Gracias sean dadas a nuestro Dios que nuestro querido hermano Pedro contaba con un manantial infinito de misericordia, que era la sangre del Cordero. Y esa sangre nos mantiene en pie. Ahora, miren qué interesante, mi querido hermano. Cuando alguien es sorprendido en una falta, ¿cuál debe ser el camino que usted debe seguir? En lugar de la murmuración, porque la murmuración es el camino del cobarde, que en lugar de reconocer que se equivocó él también, prefiere la calumnia. Y miren lo que dice Gálatas 6, verso 1. ¿Qué debe hacer usted si usted ve a su hermano obrando mal? Una de las labores más difíciles del ejercicio pastoral es la exhortación. Ojalá fuera solamente predicar, cantar, orar, aconsejar. Exhortar es una de las labores más complejas y más difíciles de ejercitar, mi querido hermano. Y miren, ¿por qué? Porque usted tiene que ir con humildad y en el reconocimiento de su propia miseria también. Miren lo que dice Pablo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, otra posible traducción ahí es maduro. Otra posible traducción de la lengua griega a la castellana podría ser esa. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mis queridos hermanos, usted nunca diga de esta agua no beberé. De esta agua no beberé. Miren,
Las mayores fortalezas de un hombre, donde usted se considera más fuerte, es por donde Satanás a usted lo puede atacar. Yo tenía un amigo que se jactaba de haber sacado mujeres desnudas de su habitación. Y nosotros escuchábamos las conversaciones juveniles, ¿no? Nos decía, caramba, tremendo dominio propio. Y yo no sacaba mujeres feas de mi habitación. Eso eran modelos. Yo las tomaba por el brazo, les ponía la ropa en la mano y las sacaba de mi habitación. Y todos quedábamos con la boca abierta diciendo, mira lo que el Señor puede hacer. Y nos hacía entender que nunca el pecado sexual iba a poder tocar la puerta de su vida. Pues el adulterio tocó la puerta de su vida ya en su mediana edad y un largo camino de dolor le acompañó por largo tiempo. Yo recuerdo que ese mismo predicador en una ocasión nos recordó algo. Las mayores fortalezas de tu vida pueden ser quizás el principal instrumento que Satanás utilice, porque no se salva el valiente por el caballo. No es con ejército y no es con tu fuerza, es con tu Santo Espíritu que venceremos. A su nombre sea la gloria. Nunca confíe en usted. Nosotros podemos pensar, no, aquí se le pasó la mano a Dios. Yo creo que Dios aquí no. Si Dios lo dice, ten cuidado. Tuve también una amiga, me dice, yo era una de las principales tribunales en condenar a las mujeres adúlteras en la iglesia. Yo me constituí en el auténtico policía moral de la comunidad de las adúlteras. ¿Y sabes qué? En sus propios labios ella me dijo, yo terminé enamorándome de un promotor de ventas más joven que yo. Inadvertidamente, sin esperarlo, en el momento que menos pensaba en mi vida, mi mayor fortaleza terminó siendo mi mayor debilidad. Mi querido hermano, no cometa el error del Elifaz de usted pensar que será eximido de la misma contingencia. Dios tiene más sabiduría que usted y el camino que Él propone es el siguiente. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Quizás Elifaz en este caso pensó que estaba cometiendo, estoy exhortándole. Y Sofar diría, son palabras dulces las mías. Pero cuando usted le está reprochando un pecado que ha sido perdonado, usted se convierte en un calumniador. Ahora, miren lo que le pasó a un murmurador y cómo Dios reprende a la persona que habla de alguna persona cuando Dios ha justificado, cuando Dios ha llamado al arrepentimiento. Tenga usted cuidado en recordar el pasado de la gente. Yo le voy a decir y le voy a dar una recomendación. Si usted cree que usted va a sacar la identidad de una persona preguntando de qué familia es, que es una mala costumbre coreana, ¿de qué familia eres tú? Sos vos. Y de ahí dicen, él tiene un primo que no es muy bueno. Y esa es una sinvergüenza, muchacha, esa yo la conozco. Voy a esperar lo peor de él. Usted está poniendo su mirada en la naturaleza caída del hombre y no en lo que Dios puede hacer sobrenaturalmente en ella. Yo creo que debemos apostar por lo que Dios puede hacer de la miseria. Porque usted en el pasado lo conocieron como la prostituta, el ladrón, el sinvergüenza o el borracho. Y Dios dice, yo lo conozco como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, como la sal de la tierra, como la luz del mundo, como mi especial tesoro, como la niña de mis ojos, porque la justicia de mi Hijo yo se la he imputado a Él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenga cuidado, mi querido hermano. Le voy a dar un ejemplo de lo que pasa al que habla
sin fundamento. Números capítulo 12. Esto de alguna manera es algo muy interesante. Capítulo 12 de Números, miren lo que nos dice acá la palabra del Señor. ¿Cuántos recuerdan esa tierna niña que acompañó a su hermanito que fue arrojado en una canasta en el río Nilo? Y la Escritura nos dice que ella desde lejos vio hacia dónde se dirigía, su mamá la envió. La tierna niña de la historia es María, la hermana mayor de Moisés. Ahora es la protagonista de un momento muy doloroso. Su hermana y su hermano se dieron a la tarea de hablar mal de Moisés. Y miren lo que pasó. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y a lo mejor tenía un fundamento teológico el hecho de él condenar tomar una mujer que no formara parte de la experiencia endogámica de Israel. ¿Está ahí un fundamento o no? Parece que sí, al igual que las calumnias o más bien la acusación permanente de Satanás ante el trono de Dios. Alguien podría decir, pero es que ¿cómo yo voy a permitir esta así poca vergüenza en este sujeto, verdad? Y su hermana y su hermano se dieron a la tarea de hablar mal de él. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Porque sabe lo interesante, por más que usted se esconda de hablar mal de alguien, Dios te va a escuchar. Mi querido hermano, el murmurador y el homicida son ambos agresores de la paz y del gozo. La diferencia entre el homicida y el murmurador es la herramienta que emplean. El homicida utiliza el arma blanca o el arma de fuego, mientras que el murmurador utiliza la lengua para exponer al descrédito social. Y no importa que usted se esconda, y no importa que usted diga, voy a echarte para que oremos este cuento, y se salga del templo, y usted dice, no, me da pena decirlo dentro de la iglesia, y se va para allá, para dentro de la iglesia. Usted ha visto la postura del brollero. La postura del brollero está así. Muchacho, y cuando lo sorprenden, hasta se asustan, ¿no? Tiene algo, hay un morbo increíble en hablar mal de la gente. Hay un morbo, quizás es una de las maneras de hacer catarsis de la miseria propia. Descalificando a otro, yo exalto mi propia miseria o mi propia condición. Pero lo interesante es que Dios lo oyó, como era de esperar. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Y miren lo que le dijo Dios a ellos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es interesante que todo lo que usted habla a espaldas de su hermano, si usted no le llama en exhortación, considerándose usted mismo, para que usted no sea tentado, Dios lo va a interpretar como un pecado. Y ya verá entonces cuál fue el castigo que esta mujer recibió. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzará por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán.
Miren, mis queridos hermanos, aquí hay algunas verdades fundamentales que distinguir. ¿Se están dando cuenta cómo Elifaz estaba calumniando a Job diciendo cosas que no eran verdad? Porque vio comprometido su estatus. Todas esas cosas que estaba diciendo Job, Elifaz de Job, no tenían fundamento. Pero quizás esto de María sí tenía fundamento. Había tomado una mujer cusita y aparentemente ya Moisés había hecho arreglos con Dios. Y ya este tema se había resuelto en la misma presencia del Señor. Pero María y Aarón, quizás por celos institucionales, dijeron, solamente a través de él habla Dios. Solamente a través de esa figura de autoridad Dios puede hablar. Y en una abierta rebelión, no solamente contra Moisés, sino contra el Dios que delegó, se dieron a la tarea de descalificar a Moisés. Lo interesante, mi querido hermano, es que la lepra, como un testimonio de insensibilidad, fue el castigo que María recibió. Y es curioso que la enfermedad de Hansen, una de las características que tiene es que te insensibiliza. Mis queridos hermanos, la murmuración insensibiliza al cristiano para la empatía. Cuando usted, en lugar de exhortar, murmura, usted va haciendo un callo en su corazón y se va enfriando. Usted puede meter la mano en agua caliente y en agua fría y a usted le parece indiferente. Usted va a tener poca misericordia y va a tener muy pocos elementos de gracia a su disposición para poder ser un instrumento de restauración en el cuerpo de Cristo. La lepra moral te va a insensibilizar. La murmuración va a enfriar tu corazón. Pierdes capacidad de empatizar y perderás capacidad de restaurar vidas. Y cuando te conviertes en una persona así, lo interesante de esto es que el campamento se detuvo. ¿Sabe lo que nos está diciendo el Señor con esto? Los murmuradores detienen la obra del Señor. Los proyectos se engavetan. Las cosas no fluyen. Todo se detiene. Y vamos a tener que esperar que esto se arregle para poder seguir caminando. Para poder seguir avanzando, vamos a tener que resolver el conflicto de un leproso que perdió la sensibilidad, que no tiene habilidad para restaurar, y vamos a tener que esperar por él para seguir caminando. Porque hizo daño. Pero lo interesante de esto, mi querido hermano, es que los murmuradores tienen una maravillosa gracia. Generalmente van a hablar de alguien que tiene más estatura moral y espiritual que ellos. Y esa persona va a orar por ellos. Y Moisés oró por María y el Señor la sanó. Pero puede usted ver entonces algunas de las implicaciones del dolor social de la murmuración. Mis queridos hermanos, el murmurador es de incuestionable inmadurez espiritual, de cuestionable amor espiritual, sin duda alguna, y va a ser un instrumento de Satanás para detener y para ralentizar el proceso de la obra del Señor. ¿Qué respondió Job en medio de estas circunstancias? ¿Cuál debe ser su respuesta frente a los Elifaz de este siglo? ¿Cómo usted le respondería a una persona que dice: sacaste prenda a tus hermanos sin causa, despojaste de sus ropas a los desnudos, no diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento, pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido? ¿Sabe lo que está diciendo? Porque él era juez, como uno de los patriarcas, quizás uno de los Elohims, uno de los jueces de la tierra. Lo que le está diciendo es que tú torciste el derecho. Cuando te correspondió juzgar en el derecho, tú lo torciste. Tú violentaste el derecho ajeno y le quitaste el pan al hambriento y le diste las tierras al pudiente. Todo eso es mentira. Pues, mi querido hermano, la respuesta de Job fue refugiarse en el Señor. La respuesta de David en un momento cuando Absalón se dio a la tarea de perseguir a su propio padre para después
destruir el poder que Dios le había conferido, fue que un tipo llamado Simei empezó a maldecir a David. Y los que estaban con David, que lo querían como loco, le dicen, ¿será que matamos a ese perro muerto? Estos tipos querían a David como loco, ¿sabes? David una vez dijo, ¿quién me diera a mí a beber agua, chico, de allá, de este manantial? Oye, esa agua dulcita y sabrosa. Lo que pasa es que nosotros no entendemos de esto porque no vivimos en el monte. Pero los que son de Urumaco, de Pedregal, de por allá, saben la diferencia en probar un agua distinta de otro pozo. Y usted sabe el valor que tiene, por ejemplo, el agua en Avaria, por ejemplo, en las tierras de Fernando, en Venturita es ferrosa. Y uno le siente un sabor como a hierro. Hay otras que están por allá dulcitas de manantial y uno dice, oye, yo quiero beber de esa agua. La otra vez llegamos allá y nos tenían una jarra marrón y los muchachos se estaban peleando por la jarra, creían que era un batido, era un jugo de tamarindo y era el agua del pozo, muchachos. Porque se echaron el primer jalón, se quedaron todos callados la boca. Yo decía, no, esta no es el agua que yo quería beber. Ahí es donde tiene muchísimo valor el haberse tomado un agua cristalina. Y David dijo así, ¿quién me diera a tomarme una agüita? No se fueron para allí y le buscaron el agua. A una costa de su vida, le llevaron el agua a David para que tú te la bebas. Imagínense si lo querían. Y David, ustedes se volvieron locos y la echó a tierra porque dijo, ustedes han expuesto su vida. Bueno, imagínense esta gente escuchando hablar mal de su rey, de su líder, de su pastor, del líder que Dios había delegado y dijo, ¿será que matamos a ese perro muerto, chico? O sea, no era perro nada más, estaba muerto. Y dijo, no, déjenlo porque Dios lo puso quizás para luego tener misericordia de mí. Mis queridos hermanos, Spurgeon decía que cuando hablen mal de ti no te molestes. Sí pueden decir, es más, pueden decir cosas peores que de ti, lo que pasa es que no te conocen realmente. Si te conocieran realmente, dijeran peores cosas. Habría que agregar mayores matices negros y oscuros a tu pasado, porque lo que ellos dicen se queda corto con lo que tú eres. Y usted podrá decir, pastor, pero no se está contradiciendo con lo que dijo primero. No nos está diciendo que no debemos recordar ese pasado. No, lo que tenemos que recordar es la miseria de donde Dios nos sacó. Que si yo tengo hoy algo de virtud, si hay algo de gracia, si hay algo que me reviste con misericordia, no fue por mi habilidad moral, es porque la justicia de su Hijo me ha sido imputado. Y justificado pues por la fe, yo tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y ahora yo he sido eximido de mi culpa. Pero si ustedes me ven sin Cristo, yo soy peor de lo que mis detractores dicen. Yo sin Cristo se quedaron cortos. Yo sin Cristo soy el peor de los pecadores, decía Pablo. Y la hipocresía nuestra es encubrir esa realidad. La hipocresía nuestra es no reconocer que somos lo que somos, es por la gracia de nuestro Dios. Y la hipocresía del legalista es pensar de que la justicia que Dios le imputó por fe, Él se la ganó a través de las obras. Mi querido hermano, usted no es justificado por sus obras de justicia. Hasta lo bueno que usted hace, si no está revestido de la justicia de Cristo, el Señor le interpreta como un trapo de inmundicia. Hasta tus buenas obras, si tú te quieres ufanar de virtud, el Señor la ve como una toalla sanitaria usada. Mire lo nauseabundo que era esto para la concepción hebrea. Tu propia virtud, si tú dices que esto es tuyo, si tú crees que tú te ganaste el cielo, si tú crees que te ganaste el favor de la gente, la fama de la gente por tu virtud, mi querido hermano, estás incurriendo en el peor pecado del hombre, que es la soberbia. Y a lo mejor no eres adúltero, no eres ladrón, no eres mentiroso, a lo mejor no eres calumniador, pero eres soberbio. Y la soberbia es la iniquidad que llevó a Satanás a la condenación. Aquí tenemos entonces un delicado concepto. Este es el pecado de la gente buena. Murmurar. Este es el pecado que la gente dice, esto no es tan pecado, yo voy a hablar mal de la gente.
pues este pecado te puede dejar leproso, insensible, y vas a detener la obra del Señor. Interesante. Con esto Job respondió, y la respuesta del cristiano frente a esta calumnia y frente a lo que ahora Job está sufriendo. ¿Usted se imagina un tipo con fiebre, con la piel llena de gusanos, que no podía dormir, en estado depresivo, de ansiedad, que la mujer no le quería dar ni comida, no quería ni hablar a él porque su aliento le vino a ser nauseabundo, sus hijos muertos, su patrimonio perdido, y toda esta comunidad de detractores ahora recordándoles y aún calumniándole? Pues este hombre, miren lo que respondió. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. ¿Sabe que Job, a pesar de que la Biblia insiste de que fue un hombre justo, nunca nos está diciendo que fue un hombre perfecto? Este hombre que de alguna manera había reconocido su pecado, que le había dicho a Elifaz y a Bildad, consoladores molestos sois todos vosotros, tendrán fin las palabras vacías. Pero yo alentaría con mis palabras, yo os alentaría con mis palabras, dice en el 16, verso 5, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Yo si me hubiera puesto de tu lado, no para justificarte, porque yo no me estoy justificando a mí mismo. Yo no estoy buscando que de alguna manera alguien me venga a decir que yo no tengo pecados. De hecho, el mismo Job reconoce, ustedes me están sacando en cuenta mis pecados juveniles. Con esto quiere decir, yo me equivoqué, claro que sí. Pero Job está diciendo cuál es el fundamento de su justicia. Y es el fundamento de usted a la hora de encontrarse ante las voces detractoras, ante la comunidad de delatores, ante la comunidad de soberbios y de envidiosos que pueden ver aún en tu virtud una amenaza para la estabilidad de su estatus. ¿Qué es lo que Job responde? Yo sé que mi Redentor vive y del polvo ha de levantarse y después yo le veré con mis propios ojos, no con los de otro. Job está atribuyendo su justicia a la habilidad de su Redentor para poder justificarle. Aquí tenemos quizás una de las evidencias más claras del estatus mesiánico, en el que Job tenía su confianza y esperanza en que su Redentor, su propio Mesías, sería su propio consolador y su propio defensor. Ese Dios abogará por mí. Usted lo que debe hacer en medio de esta comunidad de detractores, mi querido hermano, es refugiarse en el Señor. Recordar que Dios le ha sacado sin duda alguna de peores circunstancias, de que usted sin duda alguna es peor sin Cristo de lo que sus delatores y confesores han afirmado, pero también recordarle de que usted no debe permitir que le lesionen la identidad que usted tiene en Cristo Jesús. ¿Cómo debe usted combatir a la comunidad de delatores y de confesores y de detractores? Recordando cuál es el fundamento de tu identidad. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Recordando tu identidad. Recordando quién eres tú en Cristo Jesús. Pues tú eres real sacerdocio. Y alguien podría decir, ¿y qué realeza tienes tú? ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? Satanás lo primero que va a lesionar, sin duda alguna, en tu batalla espiritual va a ser tu identidad. Y tu identidad, cuando se ve comprometida, tiene que ser contrastada con la palabra del Señor. Miren cómo Satanás se le presentó a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, con esto está diciendo, ¿tú cómo que no lo eres? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te arrojas de este pináculo del templo? Si tú, arrodillado ante mí, me adorares,
yo te daré todo lo que tú persigues sin tener que ir a la cruz. Es curioso que lo que algunos predicadores hoy proponen como bendición fue lo que Satanás propuso para no ir a la cruz. Mis queridos hermanos, la respuesta de Jesús fue: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Jehová. Y escrito está, quizás a ti te recordarán como la prostituta y la prepago. Quizás a usted lo podrán recordar en su pasado como el ladrón y el estafador. Quizás a usted le podrán traer a memoria como el homosexual, el perdido, el mentiroso, el narcotraficante, el que nada bueno va a salir de él. Pero el Señor puede decir hoy de ti: tú eres mi especial tesoro, tú eres la niña de mis ojos, tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo, tú eres aquel al que yo afirmé diciendo que nunca nada ni nadie te podrá separar de mi amor, ni tribulación ni angustia, ni persecución ni hambre ni desnudez. Antes en todas estas cosas yo te he hecho más que vencedor por medio de aquel que te amó. Te dicen que no puedes, yo te recuerdo que todo lo puedes en Cristo, porque Él es quien te fortalece. Te dicen que no tienes valor ni identidad, yo te digo que tú eres mi hijo y de mis manos nadie te arrebatará. Te dicen que te han dado la espalda y que aún tu padre y tu madre te abandonaron. Con todo eso yo te recogeré. Nunca te dejaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A su nombre sea la gloria. Hoy usted tendrá que elegir cuál voz escuchar. Mientras invito a los músicos a que se acerquen, la respuesta que usted tendrá que brindar frente a esta comunidad de detractores es cuál es la identidad que tú abrazarás. Mis queridos hermanos, este tipo de prueba también es necesaria. Usted necesita un calumniador y un detractor para poder afirmarse en la virtud del Evangelio. Usted necesita también a los Elifaz de este siglo. Usted necesita también a aquellos que descalifican la obra de Cristo en usted, para poder usted batallar con esta crisis de identidad y poder llevar fruto ante la presencia del Rey. Así que usted no se preocupe, porque todas las cosas las ha hecho Dios para sí mismo, aún el impío para el día malo. Aún ese vecino que le descalifica, aún ese compañero de trabajo que tiene palabras desleales para usted, aún esa persona a la que usted le confió intimidades y luego las utilizó para denigrarle, son necesarios para que usted pueda sobreabundar en fruto ante la presencia del Rey. Hoy usted tendrá que decidir bajo qué identidad usted se refugia, bajo qué égida, bajo qué promesa, bajo qué identidad usted construye su mañana. Hoy Elifaz a usted le calumnia, pero hoy Cristo tiene brazos abiertos esperando por ti diciendo: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y toda lengua que se levante contra ti en juicio, yo la voy a reprender. Esta va a ser mi herencia para ti. Toda lengua que contra ti se levante, yo la voy a reprender, porque yo insisto en mirarte a través de la justicia de mi Hijo. Yo insisto en verte a través del velo de su sangre. Y si en ti abundó el pecado, en mí sobreabunda la gracia para un nuevo comienzo. Eso se le olvidó a Bildad, y tenemos que recordarlo los predicadores para que al final de nuestra carrera Dios no nos reproche también diciendo: mi ira se encendió contra ti porque no hablaste de mí lo correcto como mi siervo Job. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Si hay algo que usted ve que no está bien, llame aparte a su hermano, considérese a usted mismo, no vaya a ser que usted sea tentado, y ya que usted es maduro, con mansedumbre y reverencia, háblele de parte de Dios. Tenemos que cumplir con lealtad este principio, a de no ser que usted quiera perder la sensibilidad y la empatía, o a de no ser que usted
quiera que la obra de Dios se detenga. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Póngase de pie y brinde el mejor de sus aplausos al Rey. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Oremos al Padre para que este propósito tenga lugar en nuestras vidas. Vamos a orar y de esta manera damos gracias a nuestro Rey. Dios y Padre Celestial, gracias. Infinitas gracias por tu tierno amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias porque esta palabra dulce, sublime, maravillosa, oh Dios, sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hoy, Dios precioso, ponemos delante de tu presencia, oh Rey maravilloso, nuestras vidas. Tú sabes, Rey precioso, tú conoces nuestra condición, tú te acuerdas de que somos polvo, y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hoy yo ruego de que con misericordia y gracia tú bendigas a tu iglesia, de que tiempos de refrigerio, de paz, de bendición, de prosperidad también acompañen a tu pueblo, que no falte nada en sus despensas, que tú suples lo que falta en ellos conforme a tus riquezas en gloria, que tú les libres de hombres violentos y sanguinarios, de peste destructora, de muerte, de violación, que no tengamos temor de malas noticias, ni grito de alarma en nuestras plazas por sus vidas. Que Jehová te oiga en el día del conflicto, hermano. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, hermano mío, todas tus peticiones, porque estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, la iglesia Alfa y Omega, en el nombre de nuestro Dios, hemos confiado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos. Que Dios me les bendiga. Vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo.